que es la frase del apóstol Nahum Rosario, ¿vale? Es el líder principal de la organización. Dice: tú nunca te levantarás, más allá de lo que tú confiesas, ¿vale? Dice: tú nunca te levantarás más allá de lo que tú confiesas. Segunda declaración del apóstol dice: tu confesión determina tu posición y tu actitud determina tu altitud, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La actitud es la posición que tú adquieres frente a algún hecho, alguna circunstancia de la vida a la cual tú te enfrentes. Tenemos dos opciones: o la cogemos con buena actitud o la tomamos con mala actitud. Pero escucha esto, dice: tu actitud va a determinar tu altitud. Si tú tomas el camino correcto y tú decides enfrentarte a esa situación con buena actitud, pues tú tendrás una altura, estarás por encima de la situación. No sé si han oído que el águila, cuando ve la tormenta, él no se amedrenta, él no baja, al contrario, sube, 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 hasta que logra sobreponerse a la tormenta y vuela por encima de ella. Amén. Entonces, esta metáfora que te acabo de compartir es para que podamos entender la intención de esta declaración. Tu actitud siempre determinará tu altitud. ¿Pero qué estás confesando? ¿Qué confiesas cuando te enfrentas a esa situación? No tengo esperanza, no tengo dinero, no tengo oportunidad, es que yo no sé, es que quizás otro a lo mejor sí pueda, pero lo que pasa es que mi circunstancia es distinta, mi circunstancia es diferente. Déjame decirte algo: lo que tú confieses con tu boca va a determinar tu posición. Un empresario muy famoso, Henry Ford, decía: lo que has dicho, tienes la razón. ¿Y por qué él decía eso? Porque nosotros, cuando confesamos la palabra, nos condicionamos a cumplir esa palabra. Si tú dices no puedo, entonces es verdad, no vas a poder, ¿vale? Pero si tú crees la palabra de Dios, si tu identidad está clara como hijo de Dios y tú te posicionas en la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: y todo lo que haga prosperará. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Amén. Dice: le abriré mi buen tesoro del cielo, Salmo 91, y lo saciaré de larga vida. Entonces, si tú te determinas a confesar la palabra de Dios, tu posición será anclado, cimentado, arraigado en la roca eterna, que dice la Biblia que es inconmovible. Amén. Pero tú nunca te levantarás más allá de lo que confiesas. Entonces, muchas veces nosotros venimos a la iglesia, recibimos una palabra de fe, una palabra de poder, una palabra que nos anima, y salimos diciendo: esta semana me va a ir bien, este lunes que entra, el día de mañana voy a empezar con todo, me voy a comer la semana como una migaja de pan. Pero empiezan a transcurrir cosas y empiezas a enfrentarte a situaciones, empiezas a enfrentarte a momentos. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a retener tu confesión o vas a empezar otra vez a decir lo mismo que estabas diciendo antes? En Génesis capítulo 1, aquí hay tres cosas que me llaman mucho la atención. Escucha esto: según la versión Reina Valera 1960, que es la versión más popular, la que casi todo el mundo usa, se menciona la frase:
Y dijo Dios unas 8 veces aproximadamente. Y la frase, y vio Dios 7 veces. Esto nos deja ver claramente que Dios vio el resultado de lo que primero Él confesó, de lo que primero Él declaró. Amén. En el verso 28 podemos ver el nivel de autoridad que Dios nos dio a nosotros los seres humanos. Génesis capítulo 1, verso 28. Vale, perfecto, lo tenemos. Gloria a Dios. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Dios nos dio poder, Dios nos dio autoridad, Dios nos dio la capacidad de sojuzgar. Significa que juzgaremos juntamente con Él. ¿Ok? Quiere decir que Dios, cuando Dios nos creó como seres humanos, nos dio la capacidad de ser virreyes juntamente con Él. Amén. ¿Y por qué el Señor nos da esto? Pues podemos concluir que todas las cosas, habidas y por haber, fueron hechas por la confesión de la fe que salió de la boca de Dios. Aún la boca de Dios no se ha cerrado. Él sigue hablando cada vez que tú y yo ponemos su palabra en nuestras bocas y le hablamos a nuestra circunstancia. Cada vez que tú y yo ponemos la palabra en la boca y le hablamos a la circunstancia. Muchas veces nos sentimos mal. Y cuando hablamos decimos, mi dolor de cabeza, mi esto, mi lo otro. Yo a veces le pregunto a las personas, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, lo que pasa es que mi diabetes me tiene mal. Se han apropiado de la enfermedad. Y muchas veces nos apropiamos de la circunstancia. ¿Y qué hablamos? Lo contrario. Pero ¿qué pasa? Cuando tú pones la palabra de Dios en tu boca, cuando tú te metes en esta palabra, cuando tú te lees los salmos, cuando tú te lees los proverbios, cuando tú te lees Mateo, allí ves la vida de Cristo. Cuando tú te lees Marco, cuando te lees Juan, cuando te lees Lucas, cuando vas al libro de los Hechos, cuando te metes en Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y concluyes, por ejemplo, como concluye el capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Inmediatamente sobre tu vida viene libertad. Viene libertad económica, viene libertad de la enfermedad, se rompen las cadenas de la esclavitud al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido a libertarnos del pecado y de la muerte. Pero ¿qué pasa? Tienes que llenar tu boca de la palabra de Dios. Te voy a hacer una pregunta. No me la respondas. Respóndetela en tu corazón. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia, escudriñando la palabra de Dios en la semana? ¿Cuánto tiempo inviertes en ella? Jesús decía escudriñar las Escrituras. No sé si me explico con la palabra escudriñar. Significa profundizar, rascar, meterse dentro, meditar en ella. Sobre todo a nosotros los jóvenes. Sobre todo a los jóvenes les cuesta mucho meditar. ¿Por qué? Por este aparatito que está aquí. Este aparato le roba la oportunidad a los adolescentes de estar en silencio, sin ninguna voz, sin ningún estímulo, solamente él o ella y sus pensamientos, y meditar en la palabra. ¿Cuánta falta nos hace eso? Pero si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, ¿cómo creemos nosotros que podremos enfrentar circunstancias? Vamos un momentico. Voy a compartir un versículo que no lo tenía en las notas. Vamos a ir a Hebreos.
Capítulo 11, verso 1. Hebreos capítulo 11, verso 1. Gloria a Dios. Ok, perfecto. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira cómo viene del mundo intangible, del mundo espiritual, y se condensa en el mundo físico. Hay otra versión que dice que la fe es la sustancia de lo que se espera. ¿Por qué? Porque efectivamente es la sustancia, es la materia, es lo que se condensa en el mundo real. Verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero escucha esto, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Ahora quiero que vayamos al final, porque quiero que mires todo lo que esta gente hizo por fe. Ok, empieza en el verso 17. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. O sea, era su único hijo, y Dios se le estaba pidiendo: sacrifícamelo. Pero él creyó, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Vamos a adelantar un poquito. Vamos a adelantar. Vamos a llegar al 29. Mira lo que dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor redención. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué tremendo, ¿verdad?
Yo digo, esta gente cerró bocas de leones, hicieron huir ejércitos, se derribaron murallas enteras. Pero a nosotros no nos puede dar una gripe porque ya nosotros nos estamos muriendo en la cama. Pero a nosotros no nos puede faltar dinero para comprar café porque ya nosotros nos desesperamos. ¿Saben? Pero, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque muchas veces no nos llenamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos contiene, es la que nos da fundamento, es la mejor ancla de nuestra vida. La palabra de Dios. Lo mejor que estas hermosas jovencitas pueden hacer es llenarse de la palabra de Dios. Estas preciosas niñas que están aquí, llenarse de la palabra de Dios. Y tú me dirás, Luis, soy pequeña. No sé qué edad de pronto pueda tener ella. ¿Cuánto? 6 añitos. Es pequeña aún. Pero ella, a su nivel, puede empezar a estudiar la palabra de Dios. Puede ir viendo dibujos animados en donde vaya conociendo la palabra de Dios. A mí me da mucha risa, ¿no? Y mucho orgullo también. Me siento orgulloso de mis hijas porque hace poco estuvieron en un campamento de jóvenes de la iglesia. ¿Hace cuánto? Un par de semanas, ¿no? Una semana, vale. Y resulta que hacen como un juego, y en el juego se trataba de descubrir cuál era el versículo bíblico, ¿no? Preguntas de la Biblia. Bueno, estas chicas arrasaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellas conocen la palabra? Porque desde pequeñitas se les ha ido inculcando a su nivel, con dibujos animados, con música, con canciones. Poco a poco ellas han ido llenándose de la palabra de Dios. Y cuando hacían una pregunta, papá, yo de una vez levantaba la mano y respondía. Y los líderes decían, oye, tremendo, estas niñas, ¿cómo conocen de la palabra? Pero muchas veces conocen hasta más que nosotros. ¿Por qué? Porque, o sea, han visto tanto, han oído tanto, han leído tanto. Bueno, también nosotros hacemos los altares. El altar familiar es importantísimo. Pero, ¿qué es lo que le da fundamento al ser humano? La palabra de Dios. Amado hermano, amada hermana, si tú no te tomas un tiempo para leer, para profundizar, para entrar en su palabra, olvídalo. No hay fundamento, no hay raíz, no hay peso, no hay gloria. No vamos a poder enfrentar las circunstancias, los problemas. Y te voy a decir algo. La palabra de Dios dice, tiempo y ocasión le sucede a todos. A todos nos vienen cosas. Porque cuando saben que la vida no es plana, a veces estamos arriba, otras veces estamos abajo. ¿Me entiendes? ¿Y cuál es el fundamento? ¿Qué decía Jesús? Jesús decía, cualquiera que escuchare mis palabras y las pusiere por obra, les compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Y sabes qué? Los vientos soplaron con fuerza. Y quizás el mar chocó con gran ímpetu contra esa casa, pero prevaleció. No cayó. ¿Por qué? Porque había puesto su fundamento sobre la roca. ¿Vale? Y dice, lo compararé a un hombre prudente. Entonces yo te invito, amado hermano, a que tú tomes tiempo para leer la palabra. La palabra, fíjate, si dice, aún la boca de Dios no se ha cerrado. Él sigue hablando cada vez que tú y yo ponemos su palabra en nuestras bocas y le hablamos a nuestra situación. Dios sigue hablando. Él sigue poniendo en orden el caos en cada situación. Él sigue llenando nuestro vacío. Él sigue trayendo luz a nuestras tinieblas. Amén. Pero lo primero que hay que hacer es llenarse de la palabra de Dios. Que tu boca sea un instrumento de Dios para que por medio de ti Él pueda seguir trayendo la palabra al mundo. Amén. La palabra de Dios al mundo. Lo acabamos de leer, Hebreos capítulo 11, verso 3. Vamos al verso 3.
¿Qué dice? Voy a buscarlo, quiero buscarlo en una versión. Vamos a ponerle una versión sencillita. Me gusta mucho la traducción en lenguaje actual, TLA. Se la recomiendo. Bueno, cuando... sí, voy a leerlo un momentico en TLA aquí y luego si quieres pasamos a NTV. Esta es la versión que nosotros leemos en casa. Bueno, cuando las niñas eran más pequeñas, esta es como la más sencillita para entender, sin palabras complejas. Dice: y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. Gloria a Dios. ¿Me dijiste qué versión está? NTV. NTV, Nueva Traducción Viviente. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, sino de cosas invisibles. A ver, por ejemplo, este atril que está aquí, cuando alguien lo quiso crear, ¿dónde nació? Primero en su mente, en su imaginación, en su corazón. Él dijo: lo quiero hacer de un material translúcido, transparente, lo quiero hacer con una altura así, con un ángulo determinado, con un refuerzo, le voy a poner unos tornillos. Y él empezó allí a meditar. Y cuando ya lo había diseñado en su mente, ¿qué hizo? Puso manos a la obra y fabricó, creó este atril, ¿verdad? Pues fíjense, por medio de la fe entendemos que los mundos vinieron a la existencia y aún existen por el comando de Dios, de modo que lo que se ve no le debe su existencia a aquello que es visible o tangible. Esta es una versión de la Biblia amplificada. Yo hoy quiero que tú y yo nos enfoquemos en lo invisible para ver de manera contundente el resultado que esperamos ver en lo visible. ¿Qué quieres ver? ¿La salvación de tus hijos? ¿Qué quieres ver? ¿Un cambio en tu situación financiera? ¿Qué quieres ver? ¿La sanidad de tu cuerpo? ¿La sanidad de un ser querido? Enfócate en lo que Dios está diciendo y no en el problema. Enfócate en lo que Dios ha dicho por medio de la palabra con la cual creó el universo. Dicen que por medio de su comando, las cosas que no eran vinieron a ser. Las cosas que no existían vinieron a existir. Vinieron de lo intangible a lo tangible. Vinieron de lo espiritual a lo material. Entonces yo te invito hoy a que tú te enfoques en lo invisible y no en lo visible. Te cuento algo. Una vez leí una historia que me gustó mucho. Una persona redactó una carta en una máquina de escribir. Bueno, esas máquinas son muy antiguas. Anteriormente, para las chicas que están aquí, las jovencitas, existían unas máquinas que tenían unas teclas que tú le hacías así, tac, 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 y sonaban así, y iban marcando allí en la hoja, ¿vale? En el folio. ¿Qué sucede? Que la persona escribía la carta, ¿verdad? Y cometía un error. Salía con un error en la letra. Entonces cuando la persona veía, decía: oye, pero esto está mal escrito. Cogía un borrador y borraba, luego volvía a meter la carta y volvía a apretar la misma tecla. Luego cuando veía, madre mía, pero si el error continúa allí, ¿por qué el error está allí? Cogía otra vez el borrador, borraba. ¿Verdad que lo que te digo no tiene sentido? Tú dices: a ver, pero sería una persona muy tonta, porque ¿qué tiene que hacer? Presionar la tecla correcta. O sea, lo intangible corregiría lo tangible. Por ejemplo, si lo trasladamos al mundo moderno, ¿qué sería? Hago la carta en ordenador, le doy a imprimir y no se imprime bien, se imprime con errores ortográficos. ¿Dónde debo corregir? En el programa, no en el papel. Entonces, eso nos indica que lo intangible
es más importante porque de allí fluye todo. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna circunstancia? ¿Tienes algo en tu vida que quieres cambiar? Ve a lo intangible. No vayas a lo tangible. Eso es como que una persona que está cosechando, por ejemplo, uvas, y dice, oye, pero estas uvas me están saliendo amargas. Y quiere arreglar la uva. No, él tiene que empezar a trabajar desde la raíz de la planta. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. Gloria a Jesús. ¿Qué lo tenemos? Gloria a Dios. ¿Sí? Pusiste Primera de Crónicas. Menos mal que lo vi de reojo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. Perfecto. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Una pregunta, ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Si tú amas a Dios, Dios tiene preparadas cosas increíbles para ti. ¿Por qué digo increíbles? Porque nadie las ha visto. Son cosas tan espectaculares que nadie las ha visto. Imagínate las cosas tan impresionantes que Dios tiene para nosotros. Entonces, si usted es participante y usted es heredero, no te conformes con menos. Tú eres un príncipe, tú eres un hijo de Dios. Dios te dio poder creativo, Dios te dio autoridad. Dios fue el primero que usó el poder creativo de la palabra hablada y lo hizo en medio del caos, del desorden y de las tinieblas. Él llamó las cosas que no eran como si fuesen. Esto es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a cualquier caos, a cualquier desorden, a cualquier debilidad, a cualquier situación o a cualquier tiniebla. Debemos hablar, debemos usar nuestra palabra. Amén. Debemos poner la palabra de Dios en nuestra boca y declarar la palabra que Él nos ha declarado para que nosotros podamos ir sobre esa situación. Así como el águila remonta el vuelo y sube por encima de la tormenta. De la misma manera, móntate en la palabra de Dios. Recuerda lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, son las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Imagínate que Dios, ahora le hablo a los adultos, imagínate que Dios trae una idea a tu corazón. Oye, crea este negocio. Y tú dices, bueno, pero este negocio no existe. Pero créele a Dios, porque cosas que ojo no vio ni oído yo son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Mira lo que me pasó. Hace le compartía a mi hermana Estefanía, le compartía que estoy aquí más o menos hace 8 años. ¿Vale? ¿Y qué sucedió? Que cuando yo vine, nosotros vinimos en unas vacaciones y recién Media Mar había sacado unos patines. Y a mí me llamó tanto la atención esa cosa que yo le digo, y a mi esposa le digo, me voy a comprar un patín de esos para ver qué es esa cosa. Y no te compres eso, que igual te caes y bueno, al final me fui escondido y me lo compré. Y después nadie se quería bajar del patín. Resulta que ya estaban viviendo aquí y yo me voy a Venezuela y les dejo el patín y se pincha el patín. Bueno, mi mujer empieza a buscar por todas partes quién le arregle el patín y todo el mundo, ¿pero qué es eso? Nadie conocía lo que era eso. No fue el primer lote de patinetes que llegaron aquí a Pamplona y la gente no. Entonces claro, ella iba a las bicicleterías, ella iba a todas partes y todo el mundo le decía, nosotros no conocemos ese aparato y no nos metemos con ese aparato. Y cuando yo llego de vuelta, recuerdo que me llama y me dice, mira, aquí no hay lugar donde se repare esta cosa. Y yo me quedo pensando y le digo, sí, ¿no hay un lugar donde te reparen el equipo? No. Y yo le digo, ahí hay una oportunidad.
ahí hay una oportunidad. Pero nos montamos un taller de patines. Y bueno, nos montamos el taller de patines. Hoy tenemos nuestro taller de patines. Vendemos vehículos eléctricos. Gracias a Dios ha crecido mucho. Y no solamente tenemos patines, tenemos muchas otras cosas. Pero, ¿sabes por qué te cuento esta historia? Porque mi mamá me decía, si nadie lo ha hecho, es por algo. Me decía ella, ese negocio no existe. ¿Para qué te vas a meter a hacer un negocio que nadie lo está haciendo? Y resulta ser que fuimos los pioneros en Pamplona. Fuimos los primeros en crear un negocio como el que hay ahora. Hay varios. Vale, ya pues luego otras personas siguieron nuestros pasos. Pero Dios nos dio la dicha, la bendición y la oportunidad de ser los primeros. Y nos adelantamos. ¿Por qué? Porque le creímos a Dios. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene preparado para ti, mi hermano. Para ti, mi hermano. Entonces, mantén tu corazón abierto. Búscale de todo corazón. Llénate de la palabra de Dios. Y mantén tu oído abierto a lo que Dios quiere hacer contigo y con tu vida, con tu familia, con tus finanzas. Amén. Les invito a estar de pie. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Esta es una de las palabras que más ha bendecido mi vida en cuanto a poder entender que no entendemos todavía. Mi pastor en Venezuela, él siempre decía, si creo saber algo, no lo sé como debería. Es tremendo, porque nunca terminamos de entender a cabalidad la palabra de Dios. Es tan rica, es tan profunda y es tan potente que una vida entera, como dice la cantante Lily Goodman, no nos daría para poder entender lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Y por eso seguir estudiando, seguir metiéndose allí, seguir creyéndole a Dios, seguir avanzando, seguir subiendo de nivel en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder poner esta palabra en práctica y que cuando se presente una situación delante de nosotros podamos hablar de la situación y decirle, empecemos por algo pequeño. Catarro. No, porque la palabra de Dios dice, por sus llagas soy curado. Porque Dios puso toda dolencia sobre mi Señor. Entonces, Satanás no tiene parte ni suerte en mi cuerpo. Y reprender esa cosa y creer que Dios nos va a sanar en el nombre de Jesús. Y así con cada cosa, mi hermano, con cada situación financiera, con cada detalle, con cada problema familiar, con cada problema con nuestros hijos, con cada problema en nuestro matrimonio, con cada circunstancia, hablarle a la palabra. Y si no en ese momento, quizás no te llega la palabra adecuada, búscala. Tenemos muchísimas herramientas. Aquí está internet. Aquí está internet. Úsalo para tu bienestar. Y dile, mira, estoy pasando por una situación. Necesito una palabra de la Biblia que me ayude con esta situación y te aseguro que la vas a tener ahí. Pero usa los recursos que Dios te ha dado y háblale a esa tormenta. Háblale a esa situación. No permitas que se monte sobre ti. No entres allí, sino remonta en la palabra y háblale a la situación y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Amén. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, te damos las gracias. Porque tu palabra dice, Señor, que en tu palabra nosotros veremos la luz. Dice, el pueblo que moraba en sombra de muerte vio gran luz y luz resplandeció sobre ellos. Cuando Cristo, Señor, estuvo entre nosotros, se refería Lucas, Padre Celestial, a ese pasaje. Ellos vieron la luz de tu gloria, Señor. Nosotros hoy queremos ver también la luz de tu gloria en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, en nuestras necesidades, en nuestras carencias, en nuestras debilidades. Señor, ayúdanos, ayuda a mis hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que nosotros podamos poner tu palabra en acción cada vez que pronunciamos tu palabra.
cada vez que le declaramos tu palabra al problema. Cada vez, Señor, que se nos presenta una situación, podamos nosotros declarar la palabra con la que fue creada el mundo, con la que contienes el universo, Padre Celestial. Padre, danos la gracia, danos la sabiduría, danos la destreza, danos la memoria, Señor. Pero también danos la actitud correcta. Pero también danos, Señor, ese deseo para llenarnos de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a remontar sobre toda circunstancia. Ayúdanos, Señor, a remontar, Padre Celestial, sobre todo aquello que se presenta delante de nosotros para robarnos, para matarnos, para dañarnos y para destruirnos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo en esta tarde suelto la palabra sobre mis hermanos y declaro, Señor, que ellos son prósperos, que ellos son sanos, que ellos son santos, que ellos son salvos, Señor, que sus seres queridos, Padre Celestial, tú les alcanzas con salvación, con vida eterna. Levanta la luz de tu rostro, Señor, sobre cada uno de ellos, sobre cada una de sus vidas. Y si uno de ellos, Padre, está enfrentando alguna situación, oramos, intercedemos por ellos. Padre, ayúdales, extiende tu brazo de poder. Declaramos la palabra que dice: diga el débil, fuerte soy, porque tu poder se manifiesta en la debilidad. Lo creemos, Señor, lo creemos, Padre. Creemos que harás grandes cosas con cada uno de ellos. Creemos que veremos la gloria de Dios en cada una de las áreas de su vida y que veremos el fruto, Señor, de justicia a través de la palabra, Padre Celestial. Señor, yo los bendigo con toda bendición y declaro, Padre Santo, que ellos están bajo el pacto que tú hiciste con Abraham y sellaste y firmaste con tu sangre preciosa. Rocío la sangre del pacto eterno, Señor, sobre sus padres, sobre sus cónyuges, sobre sus hijos, sobre sus matrimonios, sobre sus finanzas y sobre su salud. Y declaro que cada uno de ellos está rodeado con el poder de tu amor, rodeados con el poder de tu espíritu, y que tú eres escudo alrededor de ellos, su gloria y el que levanta su cabeza. Padre, todo lo que te hemos pedido, te lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden brindarle un aplauso al Señor? Gracias, Jesús.